Si usted tiene su Biblia, por favor sáquela y ábrala en Lucas capítulo 16. Dice la palabra de Dios. ¿Estamos allí todos? Está bien, mi hermano. Sí. Muchas gracias. De todas maneras me agarro aquí por si acaso. Lucas 16 dice, decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque podemos leerla, Señor. Gracias también por esta tarde que tú nos regalas, una tarde fresca, una tarde en la que podemos levantar la vista y ver al mejor diseñador, al ver los cielos, Señor, al ver el atardecer, al disfrutar incluso de la sombra de los árboles y la frescura y el oxígeno que nos proveen. Gracias, Señor, por eso. Y te pido, Señor, en esta tarde que nos dirijas, que nos ayudes, Señor, como iglesia, ayudes a mi vida a poder exponer tu palabra fielmente, pero también, Señor, ayudes a cada uno de mis hermanos a poder, Señor, atesorar tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pete Quileno, un militar retirado del ejército británico, le pegó al gordo. Y como dice don Ramón, dice el chavo, le pegó al señor Barriga. No, le pegó a la lotería. Y lo hizo el 29 de enero del 2005. Se ganó aproximadamente 7 millones de dólares. Kile, de 52 años, al recibir el millonario premio, compró una mansión de 5 habitaciones, yo creo que era como esta, con un baño a vapor, un bar, una piscina y un garaje repleto de autos de alta gama, además de barcos y viajes costosos por el mundo. Su esposa y sus hijos disfrutaron con él la gran fortuna, pero ninguno de sus 14 hermanos, entre hombres y mujeres, recibieron un solo dólar de este hombre, aún a pesar de que varios de ellos sufrían de la enfermedad hereditaria del Huntington, que provoca el desgaste de algunas células nerviosas del cerebro. Aún ni porque sus hermanos necesitaban, movió el corazón de este hombre para darles, aunque sea una pequeña ayuda de los 7 millones de dólares que se había ganado. Lo cierto es que este hombre solo necesitó 3 años para volver a quedarse pobre. En 2008,
Personas cercanas a él le manifestaron a medios de comunicación que ya Peter no tenía dinero y estaba endeudado. Incluso su gran mansión fue embargada. 3 años después de ganarse la lotería, tuvo que volver a buscar trabajo en un hostal como conserje. Lo cierto, hermano, y es posible que ninguno de nosotros nos lleguemos a ganar la lotería, ¿verdad? Como lo hizo este hombre. Por algo básico, y es que no hacemos y no jugamos lotería ni hacemos nada de esto. Pero si llegásemos tal vez a tener muchas riquezas o a tener propiedades, sea lo que sea que tengamos, sea mucho o sea poco, debemos entender algo, y es que no somos dueños de lo que tenemos en este mundo, sino que somos administradores, y al ser administradores debemos tener muy claro cuál es el objetivo en esta tierra para nosotros los creyentes. Y ese es, hermano, el argumento que yo quiero que podamos demostrar en esta tarde, y es que nada de lo que tenemos nos pertenece. Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo pertenece ¿a quién? A nuestro Señor, quien nos demanda ser mayordomos fieles y justos, porque le daremos cuentas a Él. Nada de lo que tenemos nos pertenece, todo pertenece a nuestro Señor, quien nos demanda ser mayordomos fieles y justos, porque le daremos cuentas a Él. Y el Señor, hermanos, en este texto que leímos allí en Lucas capítulo 16, hemos visto ya incluso varias parábolas como iglesia local, y sabemos que las parábolas tenían el objetivo por parte del Señor de comunicar algo, de hablar algo, y no era algo entendible. Muchas de esas parábolas el Señor las interpretó, como lo veremos en esta parábola. Otras se las dejó, muchas de esas que iban para los fariseos o otros de los públicos que los escuchaban, se las dejó allí para que ellos no las entendieran. El propósito, hermano, de las parábolas es traer un mensaje, y en este caso, esta parábola estaba destinada para los discípulos del Señor. Entonces, si estaba destinada para los discípulos del Señor, está destinada también para nosotros, ¿verdad? Y podemos sacar varias enseñanzas para nosotros, también como sus seguidores y sus discípulos. Y para hacerlo lo vamos a hacer basado en 2 encabezados. El primero, desde el capítulo 1 al verso 7, que es la parábola, es decir, la historia. Y el segundo punto, la explicación de la parábola, del verso 8 al verso 13. ¿Cuántos puntos son? Son 2 puntos, la parábola, la historia y la explicación de la parábola. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, la parábola. Y esta parábola nos comienza con Jesús como la persona que la cuenta. Y hay algo allí que quiero que miremos, y es que habían unos personajes, había una historia, o tiene una historia, y acerca de los personajes vemos que había un hombre rico, así lo dice allí en el primer versículo. Había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y ese primer personaje, el hombre rico, era una persona adinerada, un terrateniente, una persona que probablemente no vivía en el lugar donde tenía esas propiedades o esos recursos, y lo que hace es que encarga o confió lo que tenía a un mayordomo, a un administrador, a una persona, y esa figura de persona adinerada pues era muy común en aquella época y es muy común ahora, ¿verdad? Personas que tienen mucho dinero y que necesitan encargar la administración de parte de lo que tienen a otras personas. A este señor o a este hombre rico, la parábola también lo llama señor, o en otras versiones patrón, en los versos 3 y los versos 5. Pero también nosotros, hermanos, vemos a otro personaje allí, que es el personaje principal de esta historia, que es el mayordomo.
y es el protagonista de esta historia. Es el mayordomo que se le denomina como mayordomo infiel o mayordomo injusto. Y esta figura de mayordomo era una persona a la cual se le encargaba la responsabilidad de administrar los bienes de alguien. No eran sus bienes, eran los bienes de otro. Y regularmente era una persona que había nacido dentro del hogar, dentro de esa casa, tal vez hijo de alguna de las personas que servía en la casa, y que por ende, basado en la confianza en que se había visto a esa persona crecer desde niño, que se había visto su formación, se le delegaba la administración del hogar, la alimentación de los siervos, si era alguna finca o alguna hacienda, y también tenía la autoridad de realizar negocios en nombre de su patrón. Tenía algo así como un poder especial firmado por ese patrón para administrar esos recursos y hacer lo que tuviese que hacer para administrarlos bien. Estas, entre otras tareas, todas con la autoridad que le había dado el ser designado por el dueño de la casa. Y los otros personajes que vemos en esta historia son unos deudores, allá en el verso 5 y 6 y en el verso 7, que eran personas que, por lo que vemos en la historia o en la parábola, eran personas que habían adquirido productos o insumos, tal vez producidos en la finca o en aquella tierra administrada por el mayordomo. Entonces vemos tres personajes, ¿verdad? El hombre rico, el mayordomo y unos deudores. Pero ¿qué nos dice la historia, mis hermanos? Lo primero es que el hombre rico, dice el Señor, recibió una denuncia. Alguien por allí le mandó un recado y le informó que su mayordomo estaba teniendo malos manejos de los recursos suyos. Y lo más probable, mis hermanos, es que este hombre no estuviese cerca, estuviese lejos, tal vez en otros negocios. Y por esa razón había dejado a ese mayordomo o a ese administrador enfrente de esa parte de sus propiedades. Por eso el mayordomo lo primero que hace es que, el hombre rico lo primero que hace es que llama al mayordomo y le pide cuentas. Y ahora es muy fácil tomar el celular, llamar, ¿verdad? Y en cuestión de milésimas de segundo sabemos qué está pasando. Incluso a través de una videollamada podemos ver cómo está el ambiente. Pero tal vez en aquella época no era tan fácil. Si estaba lejos, pues se le informó primero. Después tuvo que mandar a alguien para que le llevara el recado al mayordomo y el mayordomo ir donde él estaba. Entonces, en todo ese ir y venir pasaron algunos tiempos y lo que el hombre rico le dice al mayordomo es que va a hacer una auditoría. Y no le dice vamos a hacer la auditoría ya, sino que programó una auditoría para una fecha posterior. Los que tienen empresas o les llega el correo de la DIAN saben lo que es eso, ¿verdad? Lo que es una auditoría. Y es una revisión exhaustiva de cada una de las cosas o de las cuentas de la empresa. Entonces ese tiempo en el que pasa desde la reunión de el rico con el mayordomo hasta la auditoría, pues fue utilizada por el mayordomo. Le da tiempo a él para planear la estrategia que le permitiera no quedarse en la calle. Porque si nos damos cuenta, lo que el hombre rico le dice es, allá en el verso 2, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, es decir, vamos a hacerle una auditoría. Pero allí mismo le dice, porque no puede ser más mayordomo. Es decir, le dio un ultimátum. Ya el hombre sabía que sea lo que ocurriera en la auditoría, ya él no sería más mayordomo. Pero realmente, hermanos, la actuación del hombre rico fue poco sabia. Porque despidió al hombre antes de hacer la auditoría.
¿verdad? Juzgó a su mayordomo por su incompetencia antes que el posible fraude o lo que le habían dicho acerca de lo que ese hombre estaba haciendo con su administración. Y entonces el mayordomo, ante el inminente desempleo, no había pagado ningún seguro de desempleo, sabía que después de la auditoría pues ya no iba a seguir o debía entregar el puesto. El mayordomo aprovechó el tiempo que le quedaba y además aprovechó el manejo de los recursos que todavía tenía para asegurar su futuro. Dice el verso 3, y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Y probablemente, hermanos, este hombre mayordomo tenía unos cuantos años encima ya, no era un joven, no tenía las fuerzas para salirle al trabajo físico, por eso él dice, no tengo fuerzas para acabar, para ir a trabajar un jornal. Pero tampoco, o lo que él piensa es, ni tampoco puedo ir a mendigar, porque de cierta manera él era un mayordomo y tenía un cierto poder y era quien administraba, quien contrataba, o sea, tenía una figura dentro por lo menos de esa sociedad y de la finca o hacienda que él dirigía, e ir a pedir o a mendigar pues iba a ser para él vergonzoso, ¿verdad? Entonces, antes de continuar, yo quiero que hagamos una pausa acá, porque quiero que veamos algo de lo cual tal vez ustedes no se han enterado, y es que en el contexto inmediatamente anterior, nosotros ¿qué parábola vemos, amados hermanos? Vaya los versículos antes del capítulo 16, ¿qué parábola vemos allí? Vemos la parábola del hijo pródigo. Si se dan cuenta, hermanos, en esta parábola que estamos viendo se habla de dinero, de mayordomos, del señor de la casa, de mendigar. No son términos que también los podemos ver en la parábola del hijo pródigo. Solo que los destinatarios para la cual era la parábola del hijo pródigo no era la misma, los mismos destinatarios de esta parábola, pero tiene los mismos términos. Nosotros vemos también allá a un señor de la casa, vemos a un hombre que pide, a un hijo que pide el dinero de la herencia y se va ¿a qué? A despilfarrar ese dinero y termina como mendigando. Y aquí el Señor nos muestra que este hombre incluso tenía miedo a llegar a esa condición de mendigar. Todos estos términos son muy similares a la parábola del hijo pródigo. John MacArthur dice, como el hijo menor de la parábola anterior, este mayordomo era culpable de malgastar los recursos que tenía a su disposición. A diferencia del hijo pródigo, no obstante, tuvo la astucia necesaria para asegurarse de que su disposición no lo dejara sin amigos y garantías para el futuro. Entonces, el acto audaz del mayordomo era un acto despreciable para la época y para la nuestra también, que ya vamos a ver qué fue lo que hizo este hombre. Porque él lo que hizo fue despilfarrar los bienes o ganancias de su señor para asegurar su futuro. ¿Qué pasaba en el pueblo judío? La palabra era clara que no se aceptaba ningún nivel de usura, es decir, cobrar más de lo que le correspondía o lo que era debido por algún préstamo o al vender algo al interés. Unos intereses muy altos no eran permitidos, cobrar intereses altos. Entonces este hombre probablemente lo que había hecho era que le había aumentado un poco más a los valores y para tal vez obtener alguna ganancia. Y este hombre sabía
que ya no sería más mayordomo, y aún así, con esa autoridad que ya no tenía porque ya se le había notificado que no iba a ser más mayordomo, ¿qué era lo correcto de este hombre? Pues esperar la auditoría, ¿verdad? No empezar como a hacer sus movimientos, porque si fuese alguna entidad la que venía a hacer la auditoría, pues se va a dar cuenta que hicieron movimientos después de la fecha de notificación. Pero este hombre aprovechó esa autoridad para lisonjear a sus deudores. ¿Qué significa lisonjear? Es decir, alabar de forma exagerada y generalmente interesada a una persona para conseguir un favor o para su voluntad. Eso fue lo que este hombre hizo, y lo hemos sabemos y hemos visto que personas que lisonjean a otros solo para buscar algo, ¿verdad? Se les alaba, se les busca, sobre todo si es una persona que tiene poder, se le presenta muy bien, se le rinde pleitesía con el propósito de ¿qué? De recibir algo a cambio. Y los deudores, entonces, cuando el hombre, este mayordomo, va a los deudores, el primero le debía 3.800 litros de aceite de oliva, que costaban más de 1.000 denarios. Y eso correspondía a la producción de 150 árboles de olivo. ¿Y qué hace este hombre? Vamos allá a la palabra, le dice en el verso 5, llamando a cada uno de sus deudores de su señor, le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles de aceite, es decir, 3.700 litros. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe, ¿cuánto? 50. Le rebajó el 50%, es decir, se lo dejó por la mitad, aproximadamente 500 denarios. Al segundo deudor, el segundo deudor le debía 37.500 litros de trigo, que era la producción de 40 hectáreas de trigo, es decir, 2.500 denarios, y a este le rebajó el 20%. Aunque los porcentajes son distintos, hermanos, a uno el 50 y a otro el 21, el primero tenía mucho más y el segundo tenía mucho menos, y básicamente lo que hizo fue que le perdonó a los dos o a cada uno 500 denarios a cada uno, le perdonó esa cantidad. 500 denarios, hermanos, eran 500 salarios diarios de trabajo en la época. Es decir, un día de trabajo eran un denario. Si trasladamos esa cifra a la actualidad y a Colombia, un salario mínimo diario en Colombia es de 48.719 pesos. Por 500 días son 24.359.500 pesos. A cada uno le perdonó esa cifra. Sin duda, mis hermanos, no fue un perdón bajo. El hombre estaba pensando en su futuro. Se estaba asegurando 1.000 días futuros de salario. Porque lo que el hombre estaba haciendo era buscando o perdonándole a estos hombres esta cantidad para que cuando él estuviera desempleado, esos mismos hombres lo recibieran y le dieran por lo menos trabajo como pago al favor o al perdón que había recibido. Sin duda alguna, hermanos, los deudores eran compradores mayoristas, al parecer con alto poder adquisitivo y perfectos aspirantes. Este mayordomo no era para nada bruto, porque vio en esos dos hombres, y tal vez él tenía mucho más clientes, ¿verdad? Pero él probablemente escogió a esos dos, porque eran perfectos aspirantes a ser patrones en el futuro. Y podríamos, hermanos, caer en la tentación de tratar de interpretar lo que dice esta parábola, o lo que hemos leído hasta ahora de la parábola. Pero Jesús mismo lo hizo. Si Jesús lo hizo, pues vamos a ver qué fue lo que
el Señor dijo. Y para eso vamos al segundo punto, que es la explicación de la parábola. ¿Estamos bien hasta aquí? Ya vimos qué fue lo que sucedió, qué es lo que el Señor cuenta en esta parábola, que es básicamente una historia, probablemente una historia real. Pero en el verso, a partir del verso 8, creemos que de allí ya empieza la explicación del Señor. Dice el verso 8, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Y allí, hermanos, no se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al hombre rico, ¿verdad? Quien está elogiando al mayordomo injusto era el hombre rico. Lo primero que deja ver Jesús es que el amo o el hombre rico, el jefe del mayordomo infiel, era también un villano. Era también malo, porque él alabó la agilidad de este hombre para coaccionar a sus deudores. Y le reconoce que ha sido burlado por su administrador. Y hermanos, esta historia nos muestra claramente la condición del ser humano. Somos hombres caídos, y en este caso hombres que no conocían al Señor. Y en esta historia ninguno de los personajes de esta parábola eran hombres justos. Los tres hombres eran, los cuatro personajes que aparecen, tanto el hombre rico, tanto el mayordomo, como los dos deudores, eran personas que no eran justos. Porque incluso ni siquiera esos deudores dijeron nada. Ellos, toma tu factura y claro, vamos a borrar y vamos a hacer lo que tú nos dices que hagamos. Y el Señor Jesús en la segunda parte del verso 8 manifiesta, ya allí sí el Señor, manifiesta que muchas veces los incrédulos son más sabios e inteligentes en sus caminos que algunos creyentes. ¿Qué dice el Señor, amados hermanos? Pues los hijos de estos siglos son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Recordemos que les está hablando a quienes, a sus discípulos. Y les está mostrando este ejemplo a través de esta historia para mostrar que muchas veces los hombres incrédulos son más inteligentes, son más sabios, son más sagaces. Como este hombre que él apenas lo llamaron, él miró al futuro, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y creó un plan. Los incrédulos usan lo que tienen para lograr sus propósitos mundanos, mis hermanos. Ellos usan lo que han logrado para sus propósitos malvados. Pero los creyentes, ¿por qué no usan lo que Dios les ha dado para el avance del reino de Dios? Estos hombres malvados usan lo que tienen para ser amigos terrenales, y lo vemos allí, que este hombre mayordomo lo que hizo fue ganarse a estos hombres deudores para él sacar provecho. Pero los creyentes deben usar lo que tienen para atraer amigos pecadores al arrepentimiento. Y acá lo que Jesús está haciendo, amados hermanos, es que está cuestionando el acumular riquezas. Cada cosa que el Señor nos ha dado en este mundo, en esta tierra, deben ser usadas con un propósito, nosotros los creyentes, y es el avance del reino de Dios. Dice el verso 9, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. Nuestros amigos, hermanos, o lo que nosotros debemos buscar en esta tierra, es la predicación del Evangelio.
el que lo que Dios nos ha dado pueda servir para ensanchar el reino de Dios. Cuando el Señor habla ahí de amigos, se está refiriendo a que debemos buscar hombres y mujeres, predicarles para que se conviertan en personas que creen en Él. Y Jesús cuestiona el acumular riquezas. Más adelante con mucho más ímpetu. Y hay un término que es el término mamón, es una palabra de origen arameo, que significa riquezas, posesiones o dinero, e ilustra o personifica al Dios del dinero. Y el Señor está hablando allí, amados hermanos, y en el verso 13 al final muestra que debemos ser decisivos a quién estamos sirviendo, o a Él, o al dinero, o al Dios del dinero, que era Mamón. El comentario bíblico Mundo Hispano dice: el dinero es un tirano de la humanidad. Aunque en sí mismo no sea malo, genera demasiada dependencia y obsesión. ¿Ustedes creen que el dinero es malo? Por supuesto que no. El dinero en sí mismo no es malo. Es malo lo que él puede generar en nosotros. Y dice este comentario: en último caso, el dinero siempre debe estar al servicio del discípulo y en un contexto de honestidad, y no el discípulo al servicio del dinero. Y el Señor les estaba dando este mensaje a sus discípulos, pero es un mensaje también para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros viendo el dinero o lo que tenemos? ¿Somos o estamos al servicio del dinero, o el dinero está al servicio nuestro? Cuando el Señor nos ha llamado a su reino, amados hermanos, Él nos ha llamado no para nosotros lograr algo en esta tierra, sino para ser agentes, buenos administradores de lo que Él nos da, para el avance de su reino. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Ese es el propósito por el cual Dios nos lleva al lugar donde estamos trabajando, a la universidad donde estudiamos, al colegio donde estudiamos, la familia que nos ha dado el Señor. Todo lo que tenemos en esta tierra tiene el propósito de que sea para la gloria de Dios y para el avance del reino de Dios. Y acá Jesús llama a sus discípulos a no acumular riquezas en esta tierra. Lo que nos sobra o lo que no necesitamos debe repartirse a los que lo necesitan. Y la mayordomía del creyente de los recursos de Dios es temporal. Cada uno de nosotros estamos un pequeño lapso en este mundo. Si nosotros ponemos la línea del tiempo desde que el Señor creó los cielos y la tierra y todo lo que existe, nosotros, ¿cuánto abarcamos de esa línea de tiempo? Toca darle bastante zoom, ¿verdad? Mis hermanos, estamos de manera temporal, y lo que el Señor nos ha dado en esta tierra, los recursos que nos ha dado, o las cosas que nos ha dado, la familia que nos ha dado, el trabajo que nos lo ha dado para que seamos buenos mayordomos, buenos administradores. Mal haríamos si nos encariñáramos con esas cosas que nos ha dado, o llegamos a creer que eso que tenemos es nuestro. Hermanos, nada de lo que tenemos es nuestro. Usted respira profundo y ese oxígeno nos lo da el Señor. Nuestras esposas, o en el caso de las hermanas, sus esposos, son prestados. Por un tiempo acá, nuestros hijos, que los amamos tanto, son prestados. Nos lo da el Señor de manera temporal mientras estamos en esta tierra. ¿Por qué entonces encariñarnos
o llegar a creer que eso es nuestro. En realidad todo lo que tenemos son del Rey del universo y se emplea para el avance de su reino. Roberto Artington, de la ciudad de Leeds, en Inglaterra, graduado de la Universidad de Cambridge, vivió en un cuarto pequeño. Guisaba sus propios alimentos en ese cuarto pequeño y dio para las misiones 500,000 libras esterlinas, con la condición de que toda esa cantidad fuera usada para abrir trabajos misioneros nuevos dentro de los siguientes 25 años. Después de su muerte encontraron un pedazo de papel en el que había escrito lo siguiente: con todo gusto haría mi cama en el suelo, tendría un cajón en lugar de silla y usaría otra caja como mesa en lugar de permitir que los hombres murieran por causa de mi negligencia en darles el evangelio. Y no le estoy diciendo, mi hermano, que usted se vaya a vivir en un cuarto y ahí mismo cocine y viva tal vez en esta condición, pero podemos sacar de esta pequeña historia que este hombre había entendido que lo importante no era ni siquiera su paso por esta vida, sino la predicación del evangelio. Y que los recursos que Dios tal vez le dio, esos 500,000 libras esterlinas, debían ser utilizadas para la predicación del evangelio, para el avance del evangelio. Y la pregunta que me surge en esta tarde noche, mis hermanos, es: ¿estamos nosotros poniendo lo que Dios nos ha dado para el avance del evangelio? ¿Qué te ha dado Dios? Tú lo sabes. ¿Está mi familia siendo puesta para el avance del evangelio? Es un mecanismo para el avance del evangelio. Lo que tengo es un mecanismo, lo que Dios me ha dado en recursos, lo estoy utilizando para el avance del evangelio. Cada uno de nosotros, hermanos, tendremos que dar cuenta al Señor por cada cosa que Él nos ha dado. Y nosotros vemos aquí un ejemplo del mayordomo infiel, de lo que no se debe hacer, de cómo no se debe proceder con lo que se nos ha o se le ha encomendado a una persona. Pero nosotros, hermanos, debemos tener claro que el Señor nos ha dado mucho más que a este hombre y que tenemos un ejemplo de mayordomía que es nuestro Señor Jesús. Que Él vino a esta tierra y Él a lo que se dedicó fue a predicar el evangelio. Fue un hombre fiel, fue el hombre que no probó pecado, fue el hombre que se dedicó a extender el evangelio, a establecer el evangelio que hoy nosotros creemos. Dice el verso 13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Nosotros, hermanos, estamos llamados a través del evangelio a saber administrar lo que el Señor nos ha entregado, sea poco o sea mucho. Si en lo poco tú eres fiel, también lo serás en lo mucho, ¿verdad? A veces decimos: no, Señor, si tú me dieras riquezas o me dieras propiedades, yo allí sí te sería fiel, pero no somos fiel tal vez con lo poco que tenemos, con el salario que tenemos. Los fariseos, hermanos, creían que las riquezas terrenales estaban relacionadas a las bendiciones divinas. Es decir, por eso para ellos un rico era considerado como un predilecto de Dios. Y nada más alejado de la realidad que eso, ¿verdad? Porque mal haríamos en creer que
si Dios nos da algo en esta tierra es porque nosotros no lo merecemos. Que si el Señor nos abre puertas y nos da algunos bienes más de lo normal, o algunas riquezas más de lo normal, es porque nosotros no lo merecemos. Nosotros, mis hermanos, no nos merecemos nada, no merecemos el infierno. No merecemos la condenación eterna. Y el Señor en su misericordia nos ha salvado. Y si nos entrega algo, es para el avance de su reino. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 9 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Hermano, y el amor al dinero no quiere decir que es cuando nosotros tenemos dinero, podemos estar en la absoluta pobreza y el dinero ser nuestro Dios. Hay personas, hermanos, que no tienen nada y todo lo viven en función del dinero, de lograr algo. Pero hay otros que tienen dinero y ese es el Dios, su Dios el dinero. Pero entonces no es ni siquiera el dinero, si lo tienes o no, lo que garantiza de si ese es el Dios o no. Y el dinero, hermanos, lo dice allí este verso, es la raíz de todos los males. Por el dinero, hermanos, se han visto incluso casos que por algún seguro de vida, incluso hay personas que han llegado a asesinar a sus familiares solo por cobrar un seguro de vida, por amor al dinero. Y debemos cuidarnos y estar muy pendientes de que ese Dios no nos aleje de nuestro Dios, de que los bienes materiales no nos aleje de la verdadera meta que debemos nosotros tener, que es el avance del Evangelio y del reino de Dios. Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9 dice: aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de Dios. Hermanos, ¿tienes lo que es necesario para vivir? Eres una persona dichosa. Y mira esta oración allá en Proverbios: no me des más, no me des ni riqueza ni pobreza, dame lo necesario. Y por eso el Padre nuestro, el Señor nos enseñó a orar y nos dijo que pidiéramos todos los días por el pan, ¿verdad? Porque es el Señor quien provee todos los días el pan. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue. ¿Cuántos han recibido más y se han olvidado del Señor? Usted tal vez tendrá un ejemplo en su mente de aquel hombre o aquella mujer que servía al Señor y hoy tal vez tiene riquezas, pero ya no tiene al Señor, o ya no está con el Señor. Ni mucho menos pobreza, hermanos, porque dice aquí el proverbista: sea que en esa condición vaya y robe y profane el nombre de mi Dios. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Y si hay algo que este texto nos enseña y el Señor quería comunicar, es no valorar o exaltar nada de lo que hizo ese hombre mayordomo infiel,
Pero sí el Señor resalta algo, y es la inteligencia y la sagacidad que Él tuvo para prever su futuro y para lograr su objetivo. Algo que a los creyentes nos falta. Y es utilizar lo que tenemos para el avance de su reino. Si hay algunas aplicaciones acerca de esto, mis hermanos, todos los creyentes somos mayordomos de nuestro Señor, todos. Y Él nos ha entregado algo, puede ser mucho, puede ser poco. ¿Qué te ha entregado el Señor? Tú lo sabes. Y Él te pedirá cuentas por tu familia, por tu trabajo, por tu iglesia incluso, por tus hermanos que te ha puesto al lado. El Señor nos pedirá cuentas o nos llamará a cuentas. Y Jesús nos muestra en medio de todo ese ejemplo de ese mayordomo infiel que fue astuto para prever el futuro. Y algo que nosotros debemos aplicar, de prever el futuro. Y no nuestro futuro aquí en la tierra, sino el futuro en el cielo. ¿Tú quieres estar con tu familia en el cielo? Predícales el evangelio. ¿Conoces a una persona? Yo quisiera que tú estuvieras en el cielo. Predícale el evangelio. Ese es nuestro futuro. Ese es nuestro trabajo en la tierra, mis hermanos. Si Dios nos da bienes en esta tierra, debemos estar seguros que no son para el avance de nuestro reino, sino para el avance del reino de Dios. Y amigo que estás aquí, yo quiero hacerte una pregunta. ¿De quién eres tu mayordomo? ¿Quién es tu Señor o tu Dios? ¿A quién estás sirviendo? Cristo nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador. Y ser hijo o ser su hijo es la mayor riqueza que nosotros podemos tener. Y todos los días el Señor está llamando hombres y mujeres para que sean sus mayordomos, para Él entregarles de su gracia y que el evangelio pueda ser predicado y extendido en esta tierra. ¿Les parece bien si oramos y damos gracias al Señor? Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos ver, Señor, este ejemplo del mayordomo infiel, Señor, y de lo que no debemos ser en nuestro actuar, pero también, Señor, tú nos muestras que si hay algo que valorar allí, Señor, es esa astucia que tuvo para lograr, Señor, o asegurar el futuro. Señor, para relacionarse con los demás, y podemos reconocer, Dios, que nos falta, que necesitamos, Señor, ser mucho más astutos o más inteligentes, Señor, a la hora de nuestro actuar, Señor, con lo que tenemos. Hacer, Señor, más inteligentes en cómo nosotros dedicamos nuestra vida a ti, cómo dedicamos nuestros recursos para ti, Señor. Hacer lo que tengamos que hacer, Señor, que esté bajo tu gracia y tu voluntad para que tu evangelio, Señor, pueda avanzar. Y te pido, Señor, que nos dirijas y nos ayudes. Y que, Señor, podamos lograr muchos más amigos, Señor, en esta tierra. Pero amigos no para esta tierra, sino para la morada celestial, Señor. Ayúdanos a amar las almas, ayúdanos a amar, Señor, a aquellos que no te tienen todavía, Padre. Ayúdanos a predicar tu evangelio y a ser, Señor, embajadores de tu reino en esta tierra. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.